es la máxima autoridad en una construcción. Hablando de procesos y tiempos, ese es el reto más grande que tenemos. Realmente se aprendió mucho. Muy buena pregunta, Eduardo. Bueno, hoy estamos en un nuevo podcast de expertos inmobiliarios y hoy estamos en una de las casas de Swiss & Flick con el equipo de construcción y con el GC. Muchachos, gracias por venir, brother. No les quito más tiempo. No, muchas gracias. Dale. Bueno, estamos aquí con el GC y hoy, ¿y qué es GC? Un GC es un General Contractors. Es la máxima autoridad en una construcción. Y para eso traigo a Walter, uno de los más reconocidos aquí en el área de Tampa Bay. Walter, gracias por venir. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes acá. No, gracias. La idea es que la audiencia sepa realmente cuál es la función de un General Contractor. ¿Qué es un General Contractor? Claro que sí, Eduardo. Muy buena pregunta y muy bueno explicarlo. El General Contractor en sí es como un director de orquesta. Ok. Él es el que se encarga que toda esa sinfonía trabaje como se debe trabajar. Lo que hacemos es que nosotros coordinamos todos los especialistas dentro de una construcción, porque no solamente el General Contractor está envuelto en una construcción, tenemos electricista, tenemos carpintero, tenemos plomero, tenemos la persona que hace el techo, la persona que instala las ventanas, la persona que instala el piso, un montón de especialistas. Esa analogía, es como decir al director de orquesta que vea que todos los instrumentos estén funcionando y que vaya todo como debe ser. Como debe de ser. Así es que es una gran responsabilidad y es un elemento muy importante porque si usted está buscando hacer una inversión, realmente usted no puede asumir la responsabilidad personalmente para una construcción. El condado o la ciudad tiene que emitir ese permiso bajo la licencia y la responsabilidad de un General Contractor, del director de orquesta, el director de la construcción en este caso. Correcto. Entonces, en sí, ¿cómo se adquiere una licencia para ser General Contractor? Por supuesto, muy buena pregunta. Eso varía por estado y no todos los estados tienen los mismos requisitos. La Florida y California son de los estados más estrictos para obtener una licencia. Porque se requiere experiencia, se requieren 3 tipos de exámenes: contabilidad, finanzas y conocimiento de campo. ¿Por qué finanzas? ¿Qué tiene que ver finanzas ahí? Porque obviamente vamos a manejar dinero. Vamos a manejar dinero y tenemos que saber cómo hacer reportes, cómo manejarlo, entradas, salidas y tener transparencia. Ok, ¿y cuáles son realmente los requisitos para ser General Contractor? Los requisitos son 4 años de experiencia o un título universitario. Eso le elimina 3 años de experiencia. Siempre tiene que tener uno. Y tiene que tener un récord de propiedades que se hayan construido. Los exámenes, hay que pasar un background check. Se checa que usted no tenga una historia criminal. Su crédito también tiene que estar en cierta condición, no tener deber impuestos al gobierno ni nada de eso. Así que eso es lo básico, récord criminal limpio y ser mayor de 18 años y ser, creo que se requiere ser residente de Estados Unidos o sí, menos permiso de trabajo. Sí, tener su Social Security. Sí. Pero entonces, ¿me dijiste 4 años de experiencia? 4 años de experiencia. Certificada, ¿no? Certificada. Ok, por supuesto. Ok, interesante. Sí. Y esos 4 años de experiencia se requieren como supervisor de, por lo menos. O sea, que sea un project manager. Project managers, correcto. Ok. Sí. Ok. Pero, siguiendo esta secuencia, ¿qué es un project manager? Ok, ¿qué es un project manager? Muy buena pregunta. Es la persona que se encarga de que el schedule y la obra se ejecute en un tiempo y forma debido. ¿Qué significa eso? Que usted conoce el planeamiento y los pasos que llevan en la construcción. Toda construcción comienza con sus cimientos. Aquí en la Florida nosotros usamos paredes de bloque. Tiene que coordinar usted entrega de materiales a tiempo. Tiene que ordenar troces, que es un elemento muy importante y muchas veces algo que nos retrasa en la construcción. Y ese tipo de cosas es lo que usted hace. Después lo coordina el electricista, el plomero. Todo tiene que ir en su tiempo y forma. Háblanos un poquito, Walter, de cómo va desarrollado. Porque mira,
¿Es diferente la nueva construcción o cuando hacemos fix and flip? Que es lo que más hacemos nosotros. Entonces, en nueva construcción, realmente todo va en un proceso como tal. En fix and flip también va en proceso, va de arriba abajo. Empezamos siempre del techo, porque si empezamos abajo, no hacemos nada, siempre empezamos del techo hacia abajo. ¿Cómo son los procesos con nueva construcción? La gente y los que saben que trabajan con nosotros, inversionistas, siempre explicamos que en flipping siempre empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? Empezamos con el techo, después seguimos todos los procesos como tal. En construcción nueva, ¿cómo es el proceso? Muy buen punto, Eduardo. Y no había puesto a pensar en esos detalles, pero en construcción nueva es completamente diferente. Comenzamos de abajo hacia arriba. Correcto. Y la diferencia en la construcción nueva es que hay una serie de inspecciones, muchísimas. Y las inspecciones que más toman tiempo y las que más nos retrasan es el cimiento de la casa, cuando comenzamos con la fundación de la casa. Muy importante de que tenemos que hacer la zanja para crear. En muchos países se dice zapata, en otros países la fundación, pero eso es muy importante porque llevamos inspecciones en cada punto de eso. Es muy importante toda la serie de inspecciones que llevan para poder realmente armar esa estructura, y eso es algo que el Estado cuida mucho, que sean casas bien construidas. Porque el primero sería la fundación. La fundación, luego las paredes, luego el techo. Después empezamos con las paredes. ¿ok? Y luego el techo. Después seguimos con el techo. Luego seguimos con el techo y ya luego trabajamos todo lo que tengamos que trabajar por dentro. Todo lo por dentro. Ok, sí. Fabuloso. Completamente lo opuesto al diferente a fix and flip. ¿Qué cosa? Completamente. Porque la gente cree que en construcción, nueva construcción, fix and flip es lo mismo. Y son cosas completamente diferentes realmente. Claro. Son negocios diferentes. Completamente diferentes. Y la diferencia en la construcción nueva es que usted tiene un plano a seguir y no hay mucha desviación que usted puede tomar de eso. Hay cosas que se pueden cambiar, el tamaño de un cuarto, la posición de la cocina, cosas pequeñas, pero lo que es en sí el tamaño de la casa y alrededor, lo que llamamos el footprint de la casa, eso se tiene que quedar. Ok, perfecto. Bueno, en una casa, cuando hacemos una nueva construcción, ¿cuáles son los permisos que se requieren en una construcción? Perfecto. En una construcción nueva se requieren planos. Esos planos tienen que ir firmados por un ingeniero o por un arquitecto que está licenciado en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque hay códigos que usamos que cambian cada 2 años. Algunos de ellos, como el eléctrico, cambia algunas veces cada año. Ellos tienen que poner cierta información que usted puede ver en muchos de estos planos. Hay mucha información teórica de código y referencias, y eso es necesario para que el estado o la ciudad pueda aceptar esos planos. Ellos tienen una firma electrónica que cuando nosotros sometemos esos planos, el sistema los reconoce y decide aceptarlo o rechazar. ¿Ellos necesitan tener como una licencia o necesitan su licencia? Una licencia. Es una licencia. ¿El ingeniero? El ingeniero o el arquitecto. O el arquitecto. O sea, ¿es el ingeniero o el arquitecto o los dos? Hay obras donde se necesitan los dos, porque cuando depende del tamaño de la obra y depende de la altura, se requieren cálculos estructurales. Y cuando se requieren cálculos estructurales, se requiere de un ingeniero civil. Cuando es tipo de diseño de una casa sencilla, una casa regular, el arquitecto puede hacer todo eso. Entonces, en una construcción necesitamos permisos ¿para qué? ¿Para ventanas? ¿Para qué exactamente? En una construcción se hace un solo permiso. Se hace un permiso de construcción de casa nueva. Ahí involucra todo eso. Pero ¿cuál es la gran diferencia en la construcción nueva? Está el general contractor. El que trabaja en la electricidad tiene que tener una licencia. El que trabaja en la plomería tiene que tener una licencia. El que trabaja en el aire acondicionado tiene que tener su propia licencia. El del techo. Todos se agregan al permiso, pero todos ellos están bajo el general contractor. Claro. Oye, estás aprendiendo mucho y no te has suscrito al canal. Por favor, comparte esta información que es de mucho, mucho valor. Entonces, tú dijiste algo, Walter, muy importante. Se necesita licencia aquí en la Florida para
hacer aires acondicionados, para hacer el roof, que es el techo, Por supuesto. se necesita licencia para la plomería y se necesita licencia para la electricidad. Claro que sí. Estos 4, ellos pueden trabajar solos o dependen de ustedes. Depende del proyecto. Ellos pueden trabajar solo si es algo existente, como por ejemplo en un fix and flip. El del aire acondicionado puede sacar un permiso exclusivamente para cambiar el aire acondicionado. El electricista puede sacar un permiso exclusivamente para actualizar la electricidad. No necesitan un GC. Sin embargo, en la construcción nueva sí se debe tener un GC, porque el GC es el que se encarga de lo estructural y es el responsable de ejecutar la obra de principio al fin. Ok, entonces es decir, en una construcción nueva, en otras palabras, ellos dependen de ustedes Sí. para poder desarrollar el proyecto y van debajo de su licencia o va conectada con la suya. Van debajo del permiso, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia licencia, van conectados debajo del permiso, sujeto a la dirección del General Contractor. Ok, ya. Cuando un inversionista le vamos a comprar un terreno, siempre yo me apoyo contigo, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los factores más importantes que debemos tener en cuenta cuando compramos un terreno? Ok. Para mí, realmente el factor número 1 que siempre considero y siempre se lo digo a los clientes es que el terreno no esté en un lugar de inundaciones. Comenzando por eso. Número 2, ¿Por qué? porque los costos se elevan de la construcción. No significa que es imposible construir dentro de un terreno que esté en área de inundación. Y aquí es muy importante definir. En Estados Unidos, un área de inundación, la definición es una posibilidad de una vez en 100 años. Ajá. No es imposible. Claro. Y es recomendable siempre esperar que el permiso esté aprobado para cortar un árbol. Pero en ese caso, muchas veces la obra se puede detener, porque eso es una especie protegida. Así es que eso es un imprevisto que hay que estudiar muy a fondo. Claro, entonces cuando compramos un terreno, siempre hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa importante, a veces la gente dice, mira Eduardo, este terreno está baratísimo, pero no le hacen la revisión y resulta que hay un bosque en Claro. esa cosa. Eso, ¿qué pasaría ahí? Claro, me pasó con un cliente que y quería comprar un terreno. Uh-huh. Y el terreno estaba prácticamente cerca de un río, pero el río no era el problema. El problema es que en una esquina ese terreno tenía algo que le llaman wetlands, que son terrenos que esa área específica, aunque usted haga lo que haga, tiene que dejarlo ahí porque son áreas donde esa agua tiene que permanecer ahí. Y resulta que lo que a él le quedaba era nada para construir el terreno. El terreno se parecía a muy buen precio, pero realmente la posibilidad, lo que usted podía hacer en ese terreno era prácticamente una galera nada más, pero no una casa. Entonces eso es muy importante, el tamaño del terreno y averiguar qué es lo que le permiten a usted construir. Ok, perfecto. Disculpen, estamos en pleno trabajo, así por eso ustedes escuchan toda la bulla, pero eso hace parte de esto. No podemos parar. Así que y también queremos que ustedes sepan esto, cómo se trabaja. Y 1, y 2, suscríbete, dale like y comparte para que la gente vea todo este conocimiento que tenemos con Walter para que sepas invertir en bienes raíces. Walter, ¿cómo manejamos la estimación de los costos en los proyectos? Muy buena pregunta, Eduardo. Bueno, hay varios factores. El factor número 1 es la experiencia, definitivamente. Y lo otro que hacemos siempre, cuando una vez que tenemos planos aprobados o mientras está en el proceso, nosotros tenemos varios especialistas con los que trabajamos. Les enviamos los planos para que ellos nos coticen y nos den un precio por lo que ellos nos pueden hacer el trabajo. No siempre la más barata significa la mejor. Sí. Obviamente, basado en eso, nosotros decidimos, por experiencia que hayamos tenido con ese contratista, por precios, si sabemos que hace las cosas a tiempo, esos son los factores que lo determinan. Precio no es el único factor. Precio no es el único. Oh, fabuloso. Walter, cuéntanos
a nosotros y a la audiencia cómo es un proceso en un permiso, los permisos que se solicitan a la ciudad. Por supuesto, y seguimos hablando siempre en el tema central de nueva construcción. Sí. Lo principal es tener planos ya hechos. Una vez que nosotros tenemos esos planos, en esos planos va a estar identificado todo, específicamente todo. Podemos someterlos a la ciudad o al condado, dependiendo de dónde esté la ubicación. Ajá. Los sometemos, la ciudad tiene alguien que revisa esos planos y que hace comentarios y nos dan notas si hay alguna deficiencia y algo que se tenga que corregir. Como todo tiene que ser de acuerdo a códigos, ellos son los que se encargan de revisar eso. Luego de que eso sea revisado, nos dan un comentario si eso cumple al 100%, 99% de las veces, por muy bueno que sea el ingeniero o el arquitecto, siempre hay un comentario que hay que corregir. Una vez que eso haya sido corregido, el permiso es emitido. Siempre el proceso generalmente anda entre 2 y 3 meses. Claro. Entonces, hablando de procesos y tiempos, desde el momento que se compra el terreno hasta el momento que se termina la casa, ya hecha con permisos y todos, dinos más o menos los tiempos estipulados en permisos y todo lo que... Muy buena pregunta, porque eso es lo que todo el mundo no sabe y se pregunta. El tiempo estimado desde que se compra un terreno hasta que se termina, en promedio, anda entre 10 y 12 meses. Fabuloso. Ese es el tiempo promedio. Y el tiempo promedio parece increíble, pero el tiempo que más absorbe es la creación de los planos y la aprobación del permiso. El tiempo de construcción tarda menos que esos dos. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, definitivamente. Así es que, pero ese es un promedio, entre 10 y 12 meses. O sea, es decir que entonces durante ese tiempo, y eso es lo que yo miro con el tema de nueva construcción y el fix and flip. Yo invierto en las dos. Por supuesto. En nueva construcción veo que cuando empezamos el proceso y terminamos una casa, Walter, nos echamos 12 meses terminándola y después como 1 mes, 2 meses vendiéndola. Entonces estamos hablando alrededor de 14, 15 meses. Sí. En el fix and flip nos podemos demorar 1 mes y medio arreglándola y la ponemos al mercado y nos podemos demorar 4 meses. Entonces ahí es donde hay que explicarle a la audiencia o a los inversionistas cómo quieren ellos invertir. En construcción nueva es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es más tranquilo, digamos, es más seguro, pero hay que entender que es más demorado el retorno a la inversión, ¿no? Absolutamente. La diferencia o la mayor diferencia que yo encuentro en esos dos, realmente la construcción es más tardada, 100%. Pero el retorno, la predictibilidad que tiene la construcción nueva es mucho más acertado realmente. Sí. Los costos siempre pueden variar, pero es una variante bien baja. Sí, y el problema con el fix and flip son las sorpresas. Tú no sabes qué sorpresa que abriste allá abajo. Entonces, si los comparamos los dos en uno, da la rentabilidad, pero quizás el fix and flip, si ya tú lo miras a 1 año, puedes hacer 3 flips mientras hay más rentabilidad, pero como siempre, cuando tienes más rentabilidad, mucho más el riesgo. Absolutamente. Mucho más. Siempre van en relación. Riesgo, rewards, como dicen. Hablando de eso, ¿hay alguien dentro de la ciudad o donde sacamos los permisos? Hay como un diablito que nos ataca cuando hacemos los fix and flip. Nos visita y se llaman los Code Enforcement. Por supuesto. ¿Esos quiénes son? Explícanos quiénes son. Bueno, los de Code Enforcement son específicamente el trabajo de ellos, es realmente recorrer la ciudad y encontrar quién está trabajando sin permiso. Correcto. Ese es el trabajo de ellos y si lo encuentran, detener esa obra si ellos miran que no hay permisos. Ese es el trabajo exclusivo del Code Enforcement. Y también ellos atienden llamadas de quejas del vecino y cosas así. Sí, hemos notado, y yo tengo familiares que han trabajado en esto, de Code Enforcement me decía, mira Eduardo, las visitas que nosotros hacemos, el 90%, escucha bien, el 90% de que vamos a visitar a un cliente es porque el vecino dijo. ¿Por qué se da eso? Se da eso porque muchas veces en la construcción, y yo lo he escuchado también cuando tengo que tratar de resolver algo de un Code Enforcement que no había permiso, es que tenían la música muy alta
dentro de la casa y el vecino se molesta. El vecino quería dormir. A veces no los lo deja contratistas dormir. les gusta, menos mal mis contratistas son cristianos, a ellos les gusta aquí, pero fíjate tú, eso tiene mucho que Eso tiene mucho que ver. Eso es, yo creo que es 80% de los casos de code enforcement es porque el vecino le molestó el escándalo de la música que había en la construcción. Y otro de los detalles también y tener en cuenta cuando hagan un fix and flip es que no dejes la grama alta. Absolutamente. Tampoco materiales Materiales. que se mantenga limpia la casa. Claro, y eso es entendible porque Claro. el vecino no quiere que su cuadra pierda valor. Ellos están felices cuando llegamos a un fix and flip porque supuesto. le vamos a dar más valor a su casa. Pero tampoco podemos dejar, y eso es lo importante, trabajar con contratistas limpios, que te hagan el trabajo y no dejen eso por fuera. Por supuesto. Porque eso te atrasa un poco, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Y causa una mala imagen. Sí. Y también muchas veces los de code enforcement hacen recorridos por área. Y ellos, cuando ellos miran la grama muy crecida o miran materiales regados en la yarda, ya saben que algo se está haciendo ahí. Claro. Hay algo que he visto y hace mucho tiempo lo veía con personas que empezaban el fix and flip, lo empiezan sin permiso. Y resulta que después se dan cuenta del trabajo. Pero ojo, el trabajo quedó terminado. Entonces, ¿ahí qué pasa? Toca venir y hacer los permisos completos y hay que hacer algo que se llama el after the fact, ¿no? Correcto. Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, hay varios tipos de after the fact. Todo depende del trabajo que se haya hecho. Porque si se alteró la estructura de la casa o se hizo una adición, es casi imposible que eso se lo valoren, a menos de que un ingeniero firme, y un ingeniero tiene que hacer la inspección, que generalmente cuando es algo estructural hay que abrir una pared, hay que remover la tabla y eso que se ha instalado ¿Qué es un after the fact? En español significa después del hecho. después del hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que después que se hace el trabajo, el fix and flip, la ciudad vino, te miró, mira, tú hiciste esto, hiciste tal. Ellos vienen y te hacen eso que se llama after the fact, ¿no? Por supuesto, sí. Y hay otro factor que el after the fact, el permiso es 3 veces más alto. La penalización, ¿no? La penalización. Depende de la ciudad, ¿no? A unos cobra el... Eso es en todos los estados, en todos los condados y todas las ciudades. Oh, sí. Generalmente es 3 veces más el valor. Si un permiso costaba $400, cuesta 1,200. Ok. Y así. Pero hay ciertos after the fact que es casi imposible realmente hacerlo. Realmente remodelaciones normales donde usted pinta, cambió una pared con tal de que no haya sido una pared de carga, Sí. eso se puede resolver. Que no sea con permiso estructural. after the fact. Que no sea estructural. Ok. Si es que eso se resuelve. Para terminar, ¿cuáles crees tú que son los desafíos más comunes que encuentras en la construcción nueva? Por supuesto. Increíble de creerlo y de decirlo, pero el desafío más grande que tenemos es que ese ingeniero o arquitecto nos dé el plano lo más pronto posible, porque ellos se tardan más que la ciudad algunas veces. Ese es el desafío más grande que tenemos porque estamos viviendo todavía dentro de un boom inmobiliario y hay mucha construcción nueva y los ingenieros y arquitectos han estado en mucha demanda. Así que ese es el reto más grande que tenemos. Si pudiéramos reducir esos tiempos de 2 meses a 3 semanas, estuviéramos en la gloria. O sea que tú dices que lo que más se demora, además del permiso, es también que el ingeniero haga su obra, porque también está muy ocupado, hay mucho trabajo, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Eso realmente es la demora más grande que tenemos. Dentro de tu equipo de trabajo, ¿cuáles son los más importantes para tu obra? O sea, para tú desarrollar una obra. No hay ninguno que no sea importante. Pero lo más importante es ¿Cuáles son esas personas? Bueno, lo más importante es la disponibilidad del bloquero y el que nos hace la fundación de la casa. Ok. Que ellos estén disponibles porque lo que más cuesta es arrancar la obra y lo que más inspecciones lleva son esa parte estructural y esa parte de la fundación de la casa. Entonces estamos hablando, para que la gente entienda, la fundación es toda la parte donde va a estar Los cimientos los cimientos de la casa. de la casa. Y después vendría la estructura, ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo más importante realmente. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se definen también que la casa esté construida en el lugar que corresponde. Muchas veces, gracias a Dios, hasta el momento yo no he tenido ese problema, pero hay construcciones que las construyen 7 pulgadas
fuera de donde tendrían que haberla construida. Wow. Generalmente un surveyor o un topógrafo le marca las 4 esquinas, pero de repente sucede en lugares donde vino algún niño del vecino y movió una marca que el topógrafo dejó. Claro. Entonces siempre hay que verificar. Esa persona es muy importante que tenga conocimiento. Siempre que vamos a empezar una construcción nueva, tú me pides, mira, lo primero que hay que hacer es pedir, ¿qué? Un plan topográfico, Un survey, ¿no? un survey, que le llamamos acá que Que el survey viene siendo, ¿qué? es el plan topográfico que nos muestra los límites de la propiedad, las elevaciones del terreno, ¿Con qué fin se pide eso? ¿Para qué? Lo piden ustedes. para poder determinar dónde vamos a posicionar la casa. Y hasta dónde podemos los lineamientos, como dónde... Correcto. Así. Dentro de tu equipo de trabajo, yo digo ya no tu equipo de trabajo como tal en construcción, yo digo tu equipo de trabajo, tus aliados. ¿Cuáles son tus aliados, arquitectos? O sea, ¿cuáles son los que tú necesitas dentro de una... Definitivamente, ingenieros, arquitectos que conozcan y que tengan un récord donde si hay comentarios en los planos son mínimos y que respondan rápido a esos comentarios. Dentro de eso también, obviamente, el surveyor que pueda entender la necesidad que tenemos de hacer esos surveys y esos estudios topográficos lo más rápido posible. Así es que... ¿Y los eso es muy subcontratistas cuáles son? Los subcontratistas estamos con el bloquero, lo que le llamamos aquí el carpintero. Eso es muy, muy importante porque sin eso, prácticamente sin tener el esqueleto de la casa y toda la armazón por dentro armada, estamos fritos. Así es que eso es un elemento muy importante y obviamente alguien con mucha experiencia para minimizar los errores. Ok, el bloquero, ¿quién más? Tenemos el del aire acondicionado. El carpintero. Carpintero. La electricidad, muy importante también, el del aire acondicionado, el del techo, para poder cubrir las casas lo más pronto posible. Todo eso. Y el de la plomería. Y el de la plomería. Básicamente son subcontratistas. Exactamente. No, gracias, Walter. Bueno, la verdad, la gente no se puede quejar. Vi que no te suscribiste, así que suscríbete para que aprendas mucho más información por esto. Bueno, realmente se aprendió mucho aquí gracias a Walter por tu tiempo. Y la verdad, esto da para otro podcast. Con todo gusto, cuando ustedes me inviten, aquí estaré. Claro, si quieres saber más, escribe aquí lo que tú quieras saber sobre este tema de construcción, porque estamos asesorados de un muy buen general contractor. Y tú, suscríbete y algo importante. Pellízcate. Invierte en bienes raíces, oye.